El día en que el tiempo fue humillado, alguien empezó a morir en silencio. Hay decisiones que no envejecen a quien las toma, pero pudren todo lo que tocan. El error no fue desear la juventud, sino aceptar el precio sin preguntar cuál sería. No fue un deseo inocente, fue una renuncia que alteró el orden natural de las cosas. En los próximos minutos entenderás por qué, desde esa elección, el castigo avanzó como una ceremonia fúnebre e implacable. No es una historia de terror ni una fábula moral al uso. Es un relato sobre el poder de la belleza, la impunidad del alma y el tributo que reclama toda perfección preservada. El retrato de Dorian Gray. El estudio estaba saturado de un perfume espeso, casi ofensivo, como si las flores hubieran decidido imponerse al aire y reclamarlo como propio. Basil Hallward contempló el lienzo terminado con una mezcla de orgullo y desasosiego. Había concluido el retrato. No lo comprendió de inmediato, pero en aquel instante se cerró algo más que una obra. Se selló una frontera. Dorian Gray permaneció inmóvil. En su rostro convivían la curiosidad y una vanidad recién despertada, todavía inocente de sí misma. Cuando alzó los ojos hacia la tela, ocurrió el primer desliz, tan leve que nadie supo advertirlo. Vio en el lienzo una hermosura que no negociaba con el tiempo. Comprendió, con una lucidez cruel, que aquel rostro permanecería intacto cuando el suyo empezara a ceder. No pronunció palabra, pero algo se tensó en su interior, como una cuerda llevada más allá de su afinación justa. Lord Henry, recostado con una indolencia cuidadosamente ensayada, observó la escena con la sonrisa de quien reconoce una grieta antes de que se convierta en ruina. Habló de juventud, de placer, de la brevedad de la carne. No ofreció consejos, deslizó insinuaciones, y eso las volvió peligrosas. Cada frase cayó con la precisión de un bisturí bien guiado. Dorian sintió por primera vez el agravio de la mortalidad. No se indignó contra el mundo, se rebeló contra el tiempo. Entonces formuló su deseo. No fue una súplica, sino una exigencia silenciosa y feroz. Quiso que el retrato cargara con el desgaste que a él le correspondía. Quiso permanecer limpio, ileso, irresponsable. En aquel momento no hubo truenos ni señales visibles, solo una decisión tomada con la ligereza de quien aún ignora el peso exacto de lo que entrega. Basil percibió un estremecimiento y apartó la mirada, como si hubiera presenciado algo que no debía nombrarse. Lord Henry, en cambio, supo, con la certeza fría de los hombres verdaderamente peligrosos, que algo irreversible había sido puesto en marcha. Dorian Gray abandonó el estudio con una ligereza que no era inocencia, sino una inconsciencia victoriosa. Durante días caminó por Londres como si la ciudad le perteneciera por derecho natural. Observó los rostros ajenos con una curiosidad nueva, no para comprenderlos, sino para medirse contra ellos. Se supo distinto, se supo a salvo, y aquella certeza, más que alegría, le produjo embriaguez. Lord Henry no tardó en visitarlo. Habló con la exactitud de quien domina sin elevar la voz. Enunció sentencias brillantes y corrosivas, celebró el egoísmo como una forma superior de inteligencia y presentó la moral como un hábito vulgar heredado de los débiles. Dorian escuchó sin resistencia. No descubrió ideas nuevas, simplemente reconoció las que deseaba adoptar. La influencia no lo empujó, lo absolvió. Entonces apareció Sybil Vane. Dorian no la amó como se ama a una persona, sino como se contempla una obra de arte. La observó sobre el escenario y confundió la representación con la vida, la emoción con el derecho de posesión. Se convenció de que aquella muchacha existía para conmoverlo, no para ser comprendida. No dudó, no midió. Se entregó con la impaciencia soberbia de quien jamás había pagado consecuencias.
La decepción llegó pronto y fue despiadada. Cuando Sybil dejó de ser extraordinaria, Dorian la rechazó con una crueldad pulida, casi elegante. No gritó, no alzó la mano. Hirió con palabras precisas, irreversibles. Aquella noche, al regresar a casa, se detuvo ante el retrato. El rostro seguía siendo hermoso, intacto, pero algo había cambiado. Apenas una sombra, una leve torsión en la expresión. Fue suficiente. Dorian comprendió y no apartó la mirada. No se horrorizó, sonrió. La prueba confirmó el pacto. El cuadro había aceptado el daño y Dorian Gray decidió entonces no corregirse jamás. Los años pasaron sin dejar huella visible en él. Su rostro conservó la frescura de una promesa recién pronunciada, mientras a su alrededor los hombres envejecieron, se agriaron o aprendieron a ser prudentes. Dorian, en cambio, se concedió el privilegio de no aprender nada. Transitó salones, antros y casas respetables con la misma cortesía impecable, como si la decencia fuera un traje reversible, utilizable sin coste ni memoria. Se habló de él en voz baja. Algunos insinuaron excesos, otros señalaron ruinas morales ajenas que parecían gravitar en su órbita. Dorian escuchó los rumores con una calma casi clínica. Nada lo alcanzó. Cada caída ajena confirmó su convicción de inmunidad. Volvió siempre al retrato, no para temerlo, sino para interrogarlo. El lienzo se volvió más cruel, más veraz que cualquier espejo. Allí aparecieron las huellas que él se negó a portar. Basil Hallward regresó a su vida con una inquietud imposible de disimular. Contempló en Dorian una perfección que ya no resultaba humana. Le habló de reputación, de responsabilidad, incluso de alma. Dorian respondió con una cortesía afilada. No negó nada. Tampoco pidió perdón. Cuando Basil insistió, cuando exigió ver el cuadro, Dorian accedió con una serenidad definitiva, como quien decide cerrar una puerta para siempre. Ante el retrato, Basil comprendió el alcance del error. Vio la corrupción acumulada, el cinismo inscrito en la carne pintada, la violencia moral convertida en gesto. Quiso rezar, quiso huir. No pudo. Dorian actuó sin arrebato. El crimen no nació del odio, sino de la necesidad de preservar el pacto. El cuerpo cayó, el secreto permaneció intacto. Después no hubo remordimiento, solo una molestia pasajera, semejante a una mancha menor. Dorian limpió, ordenó y continuó viviendo. El cuadro, más abyecto que nunca, le devolvió una expresión satisfecha. El miedo no llegó a Dorian Gray como un castigo, sino como una molestia tardía. Apareció cuando el placer dejó de sorprender y la repetición empezó a reclamar una violencia mayor para producir el mismo efecto. Buscó refugio en el exotismo, en doctrinas remotas, en vicios refinados que prometían olvido sin escándalo. Nada lo salvó. El retrato lo aguardó siempre, cada vez más explícito, cada vez más indecente en su franqueza. James Vane surgió como una sombra incapaz de ser corrompida. No persiguió belleza ni aceptó ingenio alguno. Buscó justicia. Por primera vez, Dorian sintió la cercanía física del peligro. Huyó con astucia, no con valor. El azar intervino y lo preservó, y aquel indulto inmerecido lo convenció de algo peor. El mundo todavía se inclinaba a su favor. Intentó entonces redimirse. Fue un gesto torpe, casi burocrático. Evitó una crueldad menor y se felicitó por ello, como si el cálculo moral pudiera sustituir a la conciencia. Subió al ático esperando hallar el retrato mitigado, reconciliado. Encontró, en cambio, una mueca más vil. La hipocresía había dejado una huella más profunda que el crimen. Comprendió entonces que no existía retorno. El mal no se rectificaba, se acumulaba. La persecución concluyó con la muerte de Vane, absurda y ajena, como todo aquello que Dorian no había elegido.
El alivio fue inmediato. Se dijo libre. Se dijo a salvo. Pero el silencio que siguió no fue paz. Fue vacío. El cuadro ya no acusó, exigió. Dorian Gray subió al ático con una resolución que no admitió testigos ni excusas. Llevó consigo el cuchillo no como un arma, sino como una conclusión largamente aplazada. No pensó en Basil, no pensó en Sybil. Pensó en el cansancio, en esa fatiga última que no procede del cuerpo, sino de la conciencia. El retrato lo aguardó con su obscenidad definitiva, ajado, torcido, acusador. En aquella superficie deformada se acumulaba todo lo que había sido y se negó a aparecer. No era ya una imagen, sino un inventario moral, un saldo pendiente. No buscó perdón, buscó silencio. Se dijo que destruir la imagen bastaría para romper el hechizo, para devolver el peso al lugar que le correspondía. Actuó sin vacilación, con una pulcritud casi ceremonial. Hundió el acero en el lienzo con la violencia exacta de quien cree estar cerrando una cuenta. Y en ese gesto final confundió, por última vez, la causa con el efecto. El grito fue breve. Cuando los criados forzaron la puerta, hallaron en el suelo el cuerpo de un anciano desconocido, deformado, irreconocible, con el cuchillo aún clavado en el corazón. Solo los anillos permitieron identificarlo. En la pared colgaba el espléndido retrato de su dueño, tal como lo habían visto por última vez, con toda la maravilla de su exquisita juventud y belleza.